Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Como sabemos, el 2 de junio hay elecciones presidenciales al Senado, a la Cámara de Diputados, a gubernaturas y a municipios, además de otros puestos de elección popular. Para hablar de estas elecciones que son importantísimas para el futuro de México en los próximos 6 años, le agradecemos la presencia nuevamente aquí en Entre Washington y México a Andrea Chávez, que ahora es candidata al Senado de la República por Morena del estado de Chihuahua. Es una muchacha chula de Chihuahua. ¿Cómo te va, Andrea? Contenta de estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias por la invitación, Jesús Esquivel. Andrea, primero, ¿cómo va Morena en tu estado, en Chihuahua? Pues mira, las y los chihuahuenses no le tenemos miedo a las alternancias, producto de una herencia revolucionaria que hemos mantenido durante muchos años. Y lamentablemente acá en el norte y particularmente en el estado de Chihuahua hemos padecido los peores gobiernos en la historia de nuestro país. Me refiero a César Duarte, por ejemplo, que se encuentra actualmente en el Cerezo número 2 en el municipio de Aquiles Cerdán, esperando sentencia por la cantidad de dinero que le robó a las y los chihuahuenses, y por supuesto a María Eugenia Campos Galván, la actual gobernadora abanderada del Partido Acción Nacional. Recientemente el INEGI reveló una encuesta de que Chihuahua se encuentra en el primer lugar a nivel nacional con más víctimas de corrupción. Y eso naturalmente les va a cobrar factura este próximo 2 de junio. Así es que Morena y la Cuarta Transformación avanzando firme en el Estado Grande. Y bueno, tocaste un tema que tu servidor ha manejado con mucha frecuencia en proceso, que es los favores que le permite Maru Campos a César Duarte desde prisión, en donde pues claramente tiene que ver el Poder Judicial del Estado y demás políticos involucrados alrededor de él, y esto es por tapar el cochinero que hay desde hace algunos años en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues hasta la fecha, donde Maru Campos fue uno de los alfiles de Duarte cuando era un gobernador. ¿Qué has oído desde que opera desde prisión? Tiene oficina, sale con frecuencia y hasta recibe alimentos caros de restaurantes. Pues como tú sabes y como las y los chihuahuenses sabemos bien y lamentablemente padecemos y sufrimos, querido Jesús, María Eugenia Campos es completamente duartista, a pesar de que César Duarte era del PRI, aunque ahora lo desconoce su partido, igual que el PAN con Genaro García Luna, y Maru del PAN, pues ellos siempre han sido cómplices en muchas cosas, siendo ella legisladora y él gobernador. Ella integraba la llamada nómina secreta, en donde se sobornaba a opositores, entre comillas, y se mantenía una oposición a modo cómoda para el poder. Y es así que lamentablemente en este momento, a pesar de que supuestamente César Duarte se encuentra en prisión con todos esos privilegios que tú ya detallas muy bien, pues se encuentra también en el poder y operando desde Palacio de Gobierno a través de la figura de María Eugenia Campos. ¿Y qué específicamente tú, aparte de ser senadora, si llegas a ser senadora federal por Morena, como representante del estado de Chihuahua, harías específicamente por tu estado en el tema de la corrupción y de los expolíticos que siguen gozando de los favores de la gobernadora? Mira, me parece que en materia de corrupción hay una vacuna clara que se integra por 3 partes. La primera es, desde luego, la austeridad republicana, que en manos de las y los funcionarios
no quede un solo peso más que el que necesita la institución a la que representan para poder cumplimentar derechos, para poder garantizarlos y cumplir ese diseño de las políticas públicas que nos prometen en los procesos electorales. La segunda parte, por supuesto, es la rendición de cuentas y la transparencia. Tenemos que fortalecer aún más estos mecanismos con medidas de apremio en caso de que no sean cumplidas, en caso de que no sean satisfechas. Y en tercer lugar, eliminar los intermediarios, como ha hecho el movimiento de la Cuarta Transformación, entregando los apoyos de manera directa para evitar que el moche pase a través de un funcionario, porque el proyecto, digamos, de infraestructura, de obra o de cualquier otra política pública, pues fue producto de su buena voluntad. Mejor que sean derechos que estén establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Ahora, Andrea, te quiero hacer una pregunta en torno a Morena y a la contienda para los comicios del 2 de junio. Hay mucha gente que está decepcionada, no tanto por lo que represente la Cuarta Transformación, sino por el chapulineo que hay. ¿Cómo tú, por ejemplo, que conocemos tu carrera, que llegaste a hablar justamente de que los priistas son esto, los panistas son otro, cómo le haces ahora para aceptar como compañeros de partido justamente a priistas y a panistas disfrazados de lo que quieran porque les conviene? Mira, a mí me gusta pensar que yo encabezo la representación de la militancia de base de Morena, esa militancia que luchó en contra de la mafia del poder de la mano de nuestro primer dirigente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. He sido obradorista toda mi vida y yo no he tenido la necesidad de andar brincoteando de partido en partido, cambiando las plataformas partidistas y programáticas por estar ambicionando un puesto, ¿no? O un salario en su defecto, o el poder en términos generales. Ahora bien, también me parece, esto es compartido por nuestros dirigentes ideológicos, Rafael Barajas el Fisgón, Pedro Miguel, el propio Andrés Manuel López Obrador, en su recientemente publicado libro titulado Gracias, detalla a ver, muy... Andrea, perdón, ¿Sí? pero eso ya no es ideología, eso es ser convenencieros, porque las ideologías no cambian porque alguien dice, ahora me voy con ustedes porque les conviene, vente porque te debemos un favor. Perdón, pero eso no es ideología y lo sabes muy bien. A eso voy. ¿Por qué menciono a estos referentes? Porque son nuestros referentes ideológicos y ellos comparten una cosa que es programática, ¿no? Que es completamente práctica. Desde la lógica partidista, si te mantienes en la pureza ideológica, pierdes las elecciones. ¿Por qué? Porque tienes que desvalijar a la oposición y al grupo que tienes enfrente, siempre, en cualquier contienda, de cualquier tipo. Y en segundo lugar, te tienes que hacer de cuadros que tienen experiencia dentro de la función pública y dentro del servicio público. Morena es un partido relativamente nuevo que fue fundado en 2014 y nunca antes se había visto en la historia ni mexicana ni de América Latina un ejemplo similar en donde un partido tan nuevo llegase a gobernar la presidencia de la República y 23 entidades federativas tan rápido, con mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. No tienes tiempo para la formación de cuadros de carácter del servicio público, de carácter público. Los tienes de la academia, los tienes de los movimientos universitarios, los tienes de los movimientos sociales, pero no así de la función, y entonces nos tenemos que hacer valer de ese tipo de personajes bajo una regla. Quien esté dispuesto a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y quien esté dispuesto también a someterse a una lucha constante, periódica, permanente, de combatir la pobreza, la violencia, la desigualdad y la impunidad, es bienvenido en Morena. Desde luego no es un asunto de carácter ideológico, es un asunto de carácter práctico. ¿Por qué convenenciero, digámoslo así? Tampoco es práctico. Eres partido político para ganar elecciones, no para estar dando elecciones de moralidad. Eso es conveniencia, ¿no? No es ya una situación distinta. Por ejemplo, conociéndote a ti,
Sí. No te veo compartiendo el pan con Cuauhtémoc Blanco, perdón. Con Cárdenas, sí, con No, con Cuauhtémoc Blanco, me equivoqué por andar cuauhtemeando. A ver, dime, ¿le perdonarías todo lo que ha hecho ese hombre? Mira, en una sola mesa, durante estos pasados casi 6 años de este gobierno, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se sentaban un sindicalista minero, me Corrupto. refiero a Napoleón Gómez Urrutia, Corrupto. y se sentaba también Armando Guadiana en la misma mesa. ¿Por qué? ¿Por qué se podían sentar en la misma mesa y encabezar las mismas siglas partidistas? Porque estaban dispuestos a luchar en contra de la corrupción, la impunidad, la violencia y la pobreza. ¿Y a No me poco les entiendan, crees que están luchando contra la corrupción y la pobreza esa A mí gente? me tocó, fíjate, con ellos dos, ser asesora por lo menos los 2 primeros años de la presente legislatura en el Senado de la República, y me tocó en comisiones y en la discusión en el Pleno escuchar a ambos. En el caso del fortalecimiento del movimiento de la Cuarta Transformación, ahora que estamos sembrando pues los cimientos, ¿no?, de lo que ahora será el segundo piso, con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y de verdad que sus posturas, sus posicionamientos como legisladores, sus iniciativas de reforma eran verdaderamente buenas, abrazaban o sea, en el a la discurso gente sí. que menos tenían. No En es el discurso, es En que el también es discurso, pero en los materialidad. hechos, mi querida, lo sabes perfectamente bien. Y ahora te pregunto, ¿tú te juntarías con Cuauhtémoc Blanco? Es que es materialidad, y ahora te contesto esa pregunta. Es materialidad porque no nada más es el debate, sino son las leyes que estás impulsando, son las reformas que estás impulsando, que también ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación, son los presupuestos que estás impulsando, son los recursos que estás impulsando, ampliando las pensiones, las becas, los apoyos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso creo que fueron consecuentes con ese compromiso que le hicieron de cara al pueblo mexicano. Ahora bien, mira, como el personaje que tú me dices, como otros personajes, como lo somos todos en la política, si cree alguien que necesita empezar a arrancar un proceso reivindicatorio de cara al pueblo que buscan representar, que lo hagan desde lo personal, pero yo no estoy dispuesta a que eso manche un movimiento en términos generales y nos manche a otros integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación que pretendemos hacer bien Pues las cosas. Mira, justamente me estás dando la razón. Gobernar siempre tiene un desgaste natural, siempre. No hay manera de quedar bien con todos. Y si aparte gobiernas entidades que traen arrastrando problemas graves de violencia generalizada, de crimen organizado, etcétera, pues naturalmente no es sencillo y el desgaste va a ser aún más grande. En el caso del estado de Morelos, me parece que es una entidad que ejemplifica eso que yo acabo de decir muy bien. Pero por eso es que No llegó es como sencillo gobernador con gobernar. otro partido, Andrea, y ahora de Sí, pronto, llegó a través del lo PES. necesitamos acá, que se cambie la camiseta. Llegó a través del PES y traía las siglas de Morena PT también. Bueno, En a ver, 2018 tú ahora te lo recordarás que planteo nuestra así. alianza era con PES también, nomás que perdieron el registro. El PES desapareció, digamos, a nivel nacional. Ahora te pregunto esto porque yo recuerdo haberte escuchado antes de que llegaras al Congreso y que hablabas justamente en contra de todo lo que está pasando. Hay mucha gente decepcionada y ojo, te lo estoy diciendo por la realidad que hay, porque están cometiendo los mismos pecados que prometieron acabar, y uno de esos es la conveniencia del chapulineo. ¿Cómo le puedes perdonar a alguien tantos años de corrupción nada más porque da un discurso? Porque ahora dice, no, ya me porto bien, y porque no hay iniciativas para investigar todo lo que se robaron. Te pongo un ejemplo. Imagínate a César Duarte que dijera, si me la perdonan, me hago de Morena. No, en Morena nos reservamos el derecho a admisión, querido Jesús. No recibimos a cualquiera, Bueno, digamos. Ponle que César Duarte no, pero te puedo dar una lista de priistas igual o peor. Mira, solo por venir de otro partido no me parece que eso inhabilite
ni tu moral, ni tu ética, ni tu entereza, ni tu compromiso con la gente que menos tiene, con las causas sociales, con las causas justas. Andrés Manuel López Obrador arrancó su vida política en el PRI y cuando entendió que no podía seguir haciendo el bien desde allí, se fue al PRD, ¿no? Sí, pero el caso de López Obrador no es nada comparable con los personajes que te estoy diciendo, porque conocemos su carrera. Claro, es que habría que revisar caso por caso, ¿no? Pero sí tenemos algunos. Que ya porque viene el PRI, no. Lo que pasa es que... Querían a Hank Ronk en el norte, él porque se indignó y dijo, no, yo no, pero imagínate, Hank Ron. No lo permitimos. La militancia no lo permitió y me incluyo en esa militancia, ¿no? Yo sí te puedo decir, Morena es el único partido que impulsa a mujeres jóvenes sin ese tipo de antecedentes como es una servidora. Morena es el único partido que tiene un mecanismo de selección de candidaturas completamente democrático que se llama tómbola, en donde todos los consejeros nacionales, consejeros estatales y militantes ponen su nombre y entonces, de acuerdo a la fortuna, puede que quedes como diputado federal o senador de la República por la tómbola. Claro, necesitamos cuadros que le sepan qué sería Andrés Manuel en el asunto de la soberanía energética, en el asunto de la seguridad nacional, en el asunto del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, sin un Manuel Bartlett que conoce esas entrañas bien, que conoce esa profundidad del poder. Desde luego, Manuel Ahora, Bartlett, no me digas que estás defendiendo a Bartlett. No, pero sí te voy a decir, un Manuel Bartlett sometido a las indicaciones y a las órdenes del licenciado Andrés Manuel López Sería el Obrador. colmo que no lo hiciera, pero nadie le va a perdonar pero lo porque que hizo. ahora los que sí tienen experiencia en la función se someten a nuestras indicaciones, a nuestras órdenes y a nuestro proyecto. Y yo no le veo nada malo a esto. Yo sí le veo a Bartlett lo que hizo justamente en los comicios cuando México necesitaba un cambio. Y de pronto se le cayó el sistema y ahora ya se le cayó todo ese historial porque está con el presidente. Eso es lo que pero siguiendo sus gente indicaciones. No puede aceptar. Siguiendo sus indicaciones. Completamente siguiendo sus indicaciones. Son algo que ha decepcionado a mucha gente y lo sabes tú porque estás haciendo campaña de a pie. Yo creo que, mira, en realidad no. La gente está muy con Morena, ¿eh? O sea, y con el presidente de la República. Algún personaje podrá no gustarnos en lo particular, pero eso no nos ha supuesto ni siquiera una disminución en términos de aprobación. Estaba viendo yo el otro día una entrevista de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una encuesta del Reforma, en donde tenemos casi 25 puntos de diferencia con respecto a la representante del Frente Poco Amplio por México. Y esto después de una campaña mediática y en redes sociales brutal con el asunto del hashtag narcopresidente, que todos sabemos que es una vil mentira. Y sí, eso yo lo he explicado. Yo lo he explicado y creo que ahí quien tuvo la culpa fue el presidente por darle ruido a algo que no era nota. Pero a ver, nadie tiene duda que la próxima presidenta es Claudia Sheinbaum. Sí. Nadie. Y quienes lo dudan es porque no saben leer la situación política en México. Lo que yo sí creo, y no sé si tienes otra percepción, es que no va a haber la misma participación de hace 6 años en los comicios, porque sí, hay gente decepcionada. Yo creo que más bien la doctora Claudia Sheinbaum Pardo va a tener una mayor diferencia de la que tuvo Andrés Manuel López Obrador en 2018 con respecto a la candidata del Frente. Te voy a decir por qué. Yo hablo de participación. Sí, desde luego que es más épico cambiar a un régimen que mantener a otro. Desde luego que tiene más épica, genera más ruido, genera mayor intensidad, mayor corazón, ¿no? Uno le pone más corazón a eso de por fin le voy a ganar al que siempre ganaba. Y ahora es mantener y profundizar ese proyecto que se encuentra actualmente en esa pequeña parte del poder que te da el encabezar el gobierno federal, ¿no? Pero yo creo que la diferencia de la doctora va a ser mucho más grande con Xóchitl Gálvez de la que tuvo Andrés Manuel López Obrador con Ricardo Anaya y Pepe Mit, puesto que Xóchitl Gálvez ha sido una candidata poco seria, con 0 propuestas, la gente la repudia completamente y yo, al contrario a ti, producto de que estoy en calle, producto de que estoy tocando casa por casa, producto de que estoy con la gente todo el día,
me doy cuenta de que inclusive había gente que no votó por Andrés Manuel López Obrador, que se quedó con las ganas de hacerlo por haber visto que también lo hizo. Y las lógicas partidistas corren otro tipo de suerte, pero las lógicas partidistas en términos de nombramiento de candidaturas no afectan en un ápice ni a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ni a quienes integramos de verdad este movimiento de hace tiempo. Yo no dije eso, yo estoy de acuerdo contigo y la manera tan académica con la que me dijiste que tengo razón. No va a haber la misma participación de gente en los comicios del 2 de junio. Andrea, esta conversación te la súper agradezco. Creo que hace falta justamente pláticas, conversaciones de esta manera. Muchísimas gracias por estar en Entre Washington y México. A ti, Jesús, ayúdanos a que sea una fiesta democrática el 2 de junio y que toda la gente salga a votar. Te mando un abrazo a ti y a tu audiencia. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya llegó Gonzalo Lira Galván con Pucha Play. Además de ser un trotamundos, creo que tiene un álbum infinito de recomendaciones de lo que hay que ver. ¿O no es así, mi querido Gonzalo? Así es, pues bueno, al menos intentamos, Jesús, hacemos el intento, le echamos ganas y espero que, pues así como yo disfruto estas recomendaciones cuando las veo y las recomiendo, pues a ustedes les funcionen de la misma manera. Y esta semana vamos a platicar de una serie que ya habíamos hablado hace un tiempo de su primera temporada, pero es una serie que a mí me gusta mucho porque nos da algo que ya quisiéramos en tiempos electorales tener todos los días: contexto. Muchas veces en este ir y venir de información perdemos el contexto, o se les hace fácil por el descuido o porque a veces también es conveniente como estrategia, pero en las campañas electorales no hay contexto, los candidatos aparecen de la nada, desaparecen de la nada, se avientan, se pegan, se dicen de cosas sin realmente decir pues de dónde salió el planteamiento de una idea. En fin, el contexto es muy importante para entender a nuestro país. Vaya que necesitamos contexto. Y Señorita 89 es una serie que lo hace muy bien, porque es a través de la historia de un grupo de jovencitas que se dedican a los concursos de belleza, que nos va a hablar sobre todos esos vicios que tienen enquistado a nuestro país desde pues previo a los años 80 y 90, que es donde se desarrolla esta serie, pero también pues durante esa época no pasaron muchas cosas que de alguna forma pues solo fortalecieron ese enquistamiento y que ha hecho pues mucho más difícil con el paso del tiempo deshagamos esos nudos. Y tuve la oportunidad de platicar con Juan de Dios Larraín. Él es hermano de Pablo Larraín, ganadores los dos del premio de la Academia, han hecho un montón de películas de chilenos, y hablamos sobre esta segunda temporada de Señorita 89, que está en la plataforma Universal Plus, ¿no? Para quienes la quieran ver y sepan que se mudó, porque antes estuvo en Stars Play, desapareció la plataforma, se convirtió en Lionsgate Plus, desapareció Lionsgate Plus y ahora se va a Universal Plus. Pero bueno, hablamos sobre cuáles son los temas que aborda esta segunda temporada, que si bien en la primera se enfocaban en este mundo de los concursos de belleza y las contradicciones que llevaba, ¿no? Como las raíces iban hacia las manos de unos titiriteros que siempre eran los políticos en turno, y como todo esto era un reflejo no solo de México, sino de Latinoamérica. Pues bueno, esta nueva temporada trae nuevos temas, y esto fue lo que me dijo Juan de Dios Larraín sobre cuáles son esos temas que vamos a explorar. Bueno, la primera temporada de 139 nosotros vemos esta idea del concurso de belleza de los 80 que imitaba el concurso de belleza gringo, y vemos estas 20 chicas guapas bajo el concepto de la belleza de esa época, que ha ido cambiando afortunadamente, no del todo, pero ha ido avanzando. Y detrás de estas sonrisas aparentes había un montón de estructuras de poder, de dolor, de esta mecánica de ser bello. Y la segunda temporada vemos a estos personajes que atravesaron esa idea, y esta vez las vemos
en un escenario, en un contexto de pugna entre canales de televisión. Y vemos las pugnas de poder y nuevamente, así como veíamos las 20 señoritas sonriendo en el escenario, aquí vemos la pantalla de una televisión que aparentemente ser, pues, que está todo bien, que los personajes que ahí están son alegres, pero que detrás encontramos mucha miseria, conflictos de poder, abuso, en donde cada vez vamos entendiendo que los buenos no son tan buenos y que los villanos tampoco son tan malos. Pues ahí lo tienes, Jesús, como ya lo decía, hablar de concursos de belleza que puede parecer algo tan banal nos lleva pues, hablar de la belleza hegemónica. ¿Y quién impone esa belleza hegemónica? Pues quienes están en el poder. ¿Y quiénes están en el poder? ¿Y por qué se mantienen en ese poder? ¿Y cómo afecta ese poder a todo lo que le rodea? Y creo que lo que hace Señorita 89 es una radiografía muy interesante de qué fue de México y Latinoamérica en los años 80 y 90 y hacia dónde nos ha llevado. Bueno, querido Gonzalo, la política también es una banalidad. Lo puede llegar a ser, y con un concurso de popularidad. Lo es en muchos casos, en muchos estados, en muchos países. Así es que, de verdad, este tipo de analogías, aunque en concreto pueden ser tan diferentes, creo que nos exponen justamente lo que hace falta en estos momentos, ¿no? Regresar a lo esencial para poder entender el mundo en que vivimos. Exactamente, Jesús. Gonzalo, un gran abrazo y como siempre, las recomendaciones de él y Pucha Play aquí en Entre Washington y México. Abrazo para ti. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Ya está aquí Fernanda Álvarez con lo más importante es leer. Trae un té de manzanilla. ¿Por qué, mi querida Fer? Porque la verdad es que traigo dos recomendaciones que son muy... con una prosa muy íntima, que son muy bonitas, que son reflexivas, como siempre, pero que además creo que sí tienen un toque luminoso. Entonces creo que un té de manzanilla hiciste muy bien en recomendar ese tipo de bebida. ¿Y cuál es esa lectura primera que nos vas a recomendar, que nos va a calmar y a iluminar? Es una novela que acaba de publicar Ave Barrera. Ella ya tiene otras novelas en su haber y ella también es editora, es mexicana, y esta novela se titula Notas desde el interior de una ballena, y es la historia de una chica que la busca a su padre para decirle que su madre está ingresada en un hospital y que se va a someter a una fuerte cirugía de la cual pues lamentablemente no sale con vida, ¿no? Entonces el trayecto que ella hace a este regreso, a este hogar que hace tiempo dejó, y son los huecos que como ya su madre no está presente, pues también tiene que llenar de alguna manera, como entender ciertas cosas, tiene que reconstruirla también a partir de la infancia, de esas idas y vueltas en el tiempo, de la relación que tenía con las tías, del espacio en el cual creció, ¿no? Del tipo de ciudad en la cual ella se desarrolló, y también la va como marcando como si fueran estampas, como si fueran mosaicos a través de la propia escritura, ¿no? Entonces tiene como esta doble indagación, desde la relación madre-hija, la relación infancia, las relaciones familiares, pero también como a través de la escritura pues uno puede hacer otro tipo de búsquedas u otro tipo de preguntas o llenar esos huecos, ¿no? Me recordaba un poco a otro título que ya les hablé hace tiempo, que es Las mujeres cuando fueron pájaros, que también es esta Terry Templeton, esta autora que descubre unos diarios de la madre que se los deja al morir, y estos diarios son hojas en blanco, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿de qué manera a partir de la escritura, del pensamiento, de la reflexión, de la memoria, ¿no? reconstruyes una vida y unas relaciones? Y para darle un tercer sorbo al té de manzanilla, ¿cuál es la segunda recomendación? Es una autora que se llama Lola Lafon. Ella, su origen en austriaco-polaco, escribe esta obra muy muy bonita que se llama Cuando escuches esta canción, que ya desde el título también te habla como de una dulzura justo musical, ¿no? Como notas desde el interior de una ballena. Y lo que hace la autora es recuperar desde otra distancia la vida de Ana Frank, ¿no? Ella llega al museo y se intriga mucho cómo una familia de 8 pudo estar escondida durante tantos meses, ¿no? Y qué fue lo que llevó también a Ana Frank como única salida posible para constatar que todavía estaba viva,
la escritura. Entonces la autora todo está haciendo también como estas idas y vueltas, no solo a la vida de Ana Frank o de Otto Frank, de la madre, de las grabaciones que hay, sino que también vuelve a viajar a través de investigar a otros autores, de recuperar su propia historia, ¿no? Entonces vamos conociendo también ella como nace en Rumania, después deja Rumanía, se va a París, da clases, estas relaciones con el otro del cual se siente afuera, ¿no? Y que su única manera también de volver a estar en el mundo es a través de la escritura y del preguntarse qué son estos diarios, qué significa un yo cuando empiezas a escribir, pero de una manera muy dulce, donde también una musicalidad y tanto literal, ¿no? Porque la escritura tiene esa musicalidad, pero también la autora mientras escribe va escuchando música, nos transporta a preguntarnos acerca de Ana Frank, acerca de cómo se puede vivir así en el margen y cómo la escritura termina salvando. Ya lo ven, porque es esencial Fernanda Álvarez aquí en Entre Washington y México, aparte de la quemada que me di en la boca con el té de manzanilla, siempre nos da la lectura que debemos tener al lado semana con semana. Mi querida Fer, muchísimas gracias. A ti, Jesús, muchas gracias por invitarme. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.